Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de Ernst Haas, un fotógrafo con un nombre ciertamente difícil de pronunciar. A mí me cuesta bastante, ¿no? Hablando de color, pues, y aunque hemos hablado casi siempre de fotografía en blanco y negro y hemos visto algunas fotografías en color de algunos autores, bueno, pues tocaba también rendir un tributo, un justo reconocimiento a la fotografía en color. Y pues hemos empezado por este fotógrafo que, si por algo destaca en su obra, es precisamente por el tratamiento del color a lo largo de su trayectoria, de su carrera, como vamos a ver. Y bueno, pues me he permitido ahí además ponerlo o colorearlo, ¿no? para introducirlo. Ese es el propio Ernst Haas en 1955, en un retrato fotografiado por Elliot Erwitt, un fotógrafo también del que hemos hablado aquí. Bueno, este fotógrafo es austriaco, nacido en Viena. Y fijaos esta reflexión a propósito de la fotografía también de paisaje. Un paisaje para mí es siempre una sorpresa, porque el efecto depende de la luz, de la relación de luz, fijaos, luz, de los colores y de las formas en el espacio. El espacio, algo de lo que nos habla José Benito, y sobre lo que se ha escrito poco, como él nos ha dicho en algunas de sus clases, ¿no? Además es necesario disponer de un marco que destaque una zona de otra. Esta es una de las principales diferencias entre ser pintor o fotógrafo. El pintor empieza su obra en una tela desnuda, mientras que nosotros trabajamos en una tela ya pintada. Por tanto, es preciso que dotemos al conjunto de un marco apropiado para ordenar lo que ya existe. Recuerdo además, esto me hace recordar la exposición de Bancaja, que no sé si está todavía aquí en la Rambla, donde hay una fotógrafa que se llama Ruth Matilda Anderson, que no sé si lo comenté, es que esto no sé si lo he contado en este foro, no lo he contado, ¿no? Ella decía, está también en Valencia, no sé si el texto que cito lo leí aquí o en la de Valencia, ¿eh? En cualquier caso, su padre era fotógrafo, es una fotógrafa que tiene unos retratos que a mí me parecen fascinantes, un dominio del blanco y negro increíble. Y decía que llegaba a casa en ocasiones llorando por la dificultad que encontraba para componer, porque no veía la foto, o lo que ella veía luego no era capaz de plasmarlo. ¿Cómo se llama? Ruth Matilda Anderson, Anderson o Andersen. Y entonces su padre le fabricó un marco. Y llega a fotografiar a la calle con el marco, plantaba el marco, como hacían también los pintores. Y a partir de entonces empezó a mejorar sus composiciones, ¿no? Pero ella verdaderamente se sentía frustrada por no conseguir plasmar en la fotografía lo que ella veía. Y a mí esta cita de Haas me recuerda mucho a esas palabras. Por al final todos tenemos los mismos problemas, creo. Unos más que otros. Bueno, este es Haas, nace en Viena, en Austria, en 1921. Este es un autorretrato con una Rolleiflex. Su primera cámara fue una Rolleiflex que según las fuentes, pues compró a cambio de 5 kilos de mantequilla o de margarina. Y destaca desde luego por su aportación a la fotografía en color a lo largo de la historia. Estudió pintura, tiene una sólida formación artística, como vemos también en muchos fotógrafos. Esto se repite, el conocimiento, como hemos visto en Bresson, lo hemos visto en otros autores. Además, os recomiendo que visitéis su página, y el que yo no sé si está traducida al castellano, la verdad es que es una pena, porque vemos algunas de sus reflexiones escritas y me parecen muy interesantes, muy interesantes. A propósito de la pintura, del conocimiento de la música, de otras fuentes de ver, en definitiva, que nutren su capacidad de ver y de comprender y de hacer fotografía, ¿eh? A partir del 45 se dedica a la fotografía, y como veremos ahora hay una fotografía también muy conocida en blanco y negro, de su etapa en blanco y negro. Aproximadamente de los 35, creo, 40 años que dedica a la fotografía, un tercio de su trayectoria lo hace en blanco y negro y el resto en color. Hubo periodos en los que simultaneó entre el color y el blanco y negro, ¿no? Trabajó para Heuté y para Life, y bueno, en 1951 se traslada a Estados Unidos y se casa con esta condesa, una mujer sobre la que no pues puedo decir nada, pero que me ha despertado la curiosidad, y voy a ver si pues sabemos quién es, ¿no? Antoinette Weckenheim. Aquí ya vemos una fotografía en color. Destaca también por sus abstracciones, por aportar algo más que el color, como veremos a lo largo de esta tarde. Es todo un descubrimiento su página y su galería. La cámara de 35 milímetros pues es nuevamente una elección que Haas, como otros fotógrafos, adopta, ¿no? Junto con la película Kodachrome, y marca pues la aparición de esta película marca un hito en la historia de la fotografía. Antes hay otros procedimientos como el autocromo inventado por los hermanos Lumière, y esto pues empieza a cambiar también las cosas y a plantear nuevos retos
para los fotógrafos y también para la impresión, por supuesto. Fue amigo de Bernes Bischoff, colaboró también con Inge Moraz, y en 1962 pues realizó una magna exposición también en el MoMA, que fue pues un hito en la fotografía en color. Fue participante en Magnum, invitado por Cartier-Bresson. Fijaos además que pues Capa, que parece que era un genio o lince para los negocios, cuando aparece el color se dice, nosotros hacemos blanco y negro. Además Bresson sabéis que destaca por su fotografía en blanco y negro. Necesitamos a alguien que maneje el color, y entonces contratan a este señor que fue incluso presidente de la agencia Magnum y que luego abandonó por dificultades, le suponía más costos económicos que beneficios le reportaba también. Y participó también en el mundo del cine, en incursiones en algunas películas como la Biblia de John Huston y otras como Pequeño Gran Hombre, ¿no? Aquí vemos una fotografía. Fijaos qué calidad y qué profundidad en los matices del color llegó a alcanzar en el dominio de la fotografía con independencia de otras cuestiones relativas que podemos hablar sobre la composición y demás, ¿no? La selección de la distribución incluso la preparación seguramente de estos capullos de rosas, ¿no? Con esas gotas de agua y demás. Perdón, tulipanes, sí, tulipanes. Que me perdonen los holandeses, si hay alguno en línea. Bien. En 1961, como vemos, abandona Magnum. Él viajó a lo largo de todo el mundo. Además decía que precisamente la fotografía le brindó la oportunidad de viajar como un millonario, ¿no? Gracias a los encargos que le proporcionaban las revistas también, los magazines. Fijaos además que el hito de la aparición de la fotografía en color obliga a las editoriales, a las revistas, a replantearse las cosas y a empezar a buscar fotógrafos que dominen el color. Y eso es una revolución trascendental. Y el que manejaba el color, fichado. Porque desde el punto de vista visual, adoptemos la postura del espectador, de ver el blanco y negro a la aparición del color en las revistas y además en la impresión de calidad. Hoy casi no le prestamos atención. Mirar hace 5 o 10 o 15 años más o menos a las ediciones de los periódicos de hoy en día en blanco y negro. Buscar fotografías en color en esos periódicos y son un desastre. Entonces, hoy lo vemos como algo natural. Si nos vamos 70 años atrás en el tiempo, eso supuso una verdadera revolución, una transformación en la profesión y en la industria, ¿no? Es el primer autor que vemos con diapositiva en esta sección, ¿eh? Sí, además vamos a ver algo muy interesante. Sí que es verdad. En 1962 publica su obra Elements y en 1975 un libro en el que tardó 13 años, creo, en obtener las fotografías, que se llama La creación y que desde luego ha despertado mucho mi curiosidad y voy a buscarlo por internet. Alcanzó la nada despreciable cifra en aquel entonces de 350.000 ejemplares. Algo más que el fotógrafo de naturaleza, aunque ya va por una cifra más que aceptable, ¿verdad? Nunca veremos esto. ¿Quién sabe? Bien, hecha este inciso, esta broma, este apunte. Muere en Nueva York víctima de un ataque cardíaco, según creo, en 1986, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunas fotografías en blanco y negro, un par de fotografías en blanco y negro, y luego pasaremos al color, ¿no? Pues aquí con estos niños Este hombre además tiene una capacidad visual extraordinaria. Fijaos que decía además una cosa que a mí me está haciendo pensar, que cuando nosotros observamos, apreciamos el mundo que nos rodea, salvo algunos, por limitaciones fisiológicas, miramos con los dos ojos, tenemos una visión panorámica, pero sin embargo cuando lo hacemos a través del visor, cuando componemos con los dos ojos, pero cuando estamos mirando por el visor lo hacemos con un ojo y disparamos con un ojo lo que hemos visto con los dos. Y después el espectador nuevamente ve el resultado final de la fotografía nuevamente con los dos ojos, con lo cual a mí esto me parece sorprendente que alguien se lo plantee a mí desde luego me ha parecido algo sorprendente. Yo jamás se me hubiera ocurrido pensar sobre eso, pero ahora sin embargo ha despertado también pues mi curiosidad y es más, en una de las anécdotas que recomienda a un amigo fotógrafo que hacía composiciones y no obtenía resultados, le decía que fotografiase un poco a ciegas, de alguna manera, para dejarse llevar por los sentimientos. Y además eso después lo aplica al proceso. Él sigue sus consejos y luego no ve resultados. Dice, pero ¿cómo imprimes o mejor dicho, cómo revelas, cómo procesas después tus fotografías? ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados?
pues, en fin, con unas reflexiones bastante profundas y de corte filosófico, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho. A mí me sorprendería que se hicieran hoy, pero que se hicieran entonces esta reflexión no me sorprende nada. Bueno, pues quizás. Yo es que estoy... Es cierto. Prisioneros de vuelta a casa, de 1947. Esta es una de sus fotografías en blanco y negro. Él decía, además de su época de fotografía en la posguerra, que era una etapa gris en su vida. Y entonces el color fue algo nuevo, como una nueva primavera, como un resurgimiento, ¿no? La primavera que le ofreció también una posibilidad de evadirse de estas escenas donde vemos aquí una foto exhibida por esta... Además, yo os pido, fijaos un momento de concentraros en el gesto. Es lo que he hecho, en el gesto de la madre. Vamos a extraernos y miremos esa mirada y lo que está transmitiendo. Y luego, tras unos minutos, si nos quedamos unos minutos, y luego nos vamos al gesto de este prisionero que regresa seguramente al hogar, a su casa, a su país, a su patria, resume, condensa de una forma soberbia todos los sentimientos que producen las guerras, ¿no? Y los otros espectadores de la escena detrás, algunos indiferentes. Vamos, a mí me parece una fotografía magnífica. Es que no necesita Photoshop. Efectivamente. Y esta tampoco, del Guggenheim en 1951. Fijaos qué sencillez, apenas una ligera gradación desde el gris al negro, sin esa ratio, en esa proporción desde el 0 al 255, no es preciso, y apenas unas líneas curvas y una figura humana, ¿no? Dos fotografías, bueno, destaca también por algunas imágenes, abstracciones. Yo, sin los títulos, no soy capaz de saber qué son y tengo que mirarlas tranquilamente. Ventana japonesa o Soapy Window y Soapy Water, la de la derecha. Yo creo que además las dos parecen en unos cristales, pues seguramente cuando pase y observa a alguien limpiando los cristales de algún escaparate, esta foto podríamos hacerlo hoy en día cualquiera de nosotros, pero parece el mar, la de la derecha. Bueno, podemos especular sobre cualquier cosa. Es decir, la de la izquierda pueden parecer plumas, no sé, es decir, pelos, cabellos, una textura sorprendente, ¿no? Bueno, y la llegada del color pues lo transforma. Esta es un reportaje que realiza para la revista Life, creo que es en 1962, de 24 fotografías de Images of a City, imágenes de una ciudad, ¿no?, que publica Life. Y esta es una de las fotografías, y vemos que introduce algo que destaca en su obra también y que vamos a ver, que es el movimiento. Bien, la película en color de Kodachrome pues reunía unas características, especialmente en cuanto a su lentitud, que le permitieron pues experimentar. Él se enfrentó a un reto y tuvo que seguramente reinventarse, ¿no? Y bueno, el éxito de esta serie, de este ensayo fotográfico, le supuso el encargo de otras más, como son The Globe of Paris, pues no recuerdo el globo exactamente qué significa. Un globo es Niebla o algo así, sí, o el efecto neblina, nebulosa, sí, ¿no? En 1955 y en Venecia en 1956. Y ahora veremos un par de fotografías tanto de París como de Venecia a continuación. Ya podemos ver aquí en estas imágenes la preocupación por el color. Además, él decía que además de otras muchas cosas, obviamente, que hay tres factores que consideraba en las fotografías importantes: la forma, el contenido y el color. Y que no siempre el color mejora una composición, al contrario en ocasiones. Por lo tanto, es uno de los elementos. Yo recuerdo además las palabras de Tino Soriano en ese sentido cuando estuvo aquí también, ¿no?, que es quizás una de las cuestiones que requiere mayor entrenamiento, mayor práctica y mayores años para poder manejar con eficacia, con soltura, con resultados artísticos, como vemos aquí. Y fijaos que además veremos composiciones muy equilibradas, bueno, más que composiciones, no solo composiciones, o composiciones con el color, con tonalidades muy acertadamente elegidas en cuanto a los momentos y colores complementarios, de tal forma que nos evocan, nos transmiten sensaciones, más allá del propio escenario. Por sí la Torre Eiffel es un símbolo, y en este caso esas dos espectadoras en primer plano, pues inmediatamente nos sugiere, nos traslada al lugar, pero la atmósfera que provoca esos colores, en este caso tan suaves, azulados, pues refuerza esa sensación, en mi opinión. Y estas son otras imágenes de Venecia en 1955, creo. Y precisamente esa lentitud de la película que utilizaba de 12 ASA de Kodachrome
hace que juegue con las siluetas, con exposiciones más lentas, y obtiene pues esa sensación de movimiento que vemos en el barquero, en la góndola veneciana, y esos contraluces con los atardeceres, con esa saturación de los amarillos y esa atmósfera fría en la de la izquierda que tan bien le viene a ese ambiente veneciano. Y además, fijaos que vamos a ver todo el arco iris aquí. En sucesión, si nos vamos fijando, yo he tratado que la selección de fotografías represente un poco ese manejo en toda la gama tonal. Y aquí vemos nuevamente esos amarillos combinados con esos ocres, sienas, tostados. Claro, si vienes un pintor aquí, en lo que yo digo siena y amarillo y tostado, él seguramente nos diría 60 nombres distintos de colores. ¿Qué le vamos a hacer? No llegamos a tanto. Bueno, el proceso dye transfer, pasamos a la siguiente, es un proceso de transferencia de color o de colorantes, que es el que en la era de la diapositiva alcanzó la mayor fidelidad y mayor calidad en cuanto a la representación de los colores. Sin embargo, era un proceso muy complicado que requería un gran entrenamiento durante años, y muy pocos alcanzaron a manejar con eficacia, con soltura. Se desarrolla a partir de los años 30 y se comercializa por Kodak a partir de 1946. Creo que en el 92, sí, en el 92 interrumpe la comercialización de los productos para este proceso, aunque hoy en día algunos círculos todavía practican esto de un modo nostálgico y siguen haciéndolo, pues como pasa con otras modalidades de la fotografía, pero sí que hay ciertas dificultades en conseguir pues los materiales precisos para este procedimiento. Hay un vídeo de 1970, creo, por ahí en YouTube, que si lo buscáis podéis ver cómo se hace este proceso, que podéis verlo, está en inglés, no es de gran calidad. Y básicamente la película se somete a 3 filtros de color, se hacen sus máscaras, y después, mediante esos baños y con tintes magenta, verde y azul, se obtienen 3 gelatinas. Las gelatinas después se transfieren directamente sobre el papel. Es un proceso complicadísimo, uno tras otro, además en un orden. No sé si el magenta es primero, el verde a continuación y el amarillo después. Hablaba antes de la durabilidad hablabas tú de la durabilidad. Estas gelatinas, y mediante este proceso se alcanzaban también permanencia en el tiempo prolongadísima. En el caso de los tonos amarillos, de hasta 185 años, según he podido leer yo. O sea que fijaos, todavía nos queda un poquito para llegar a eso en ese sentido, ¿no? Bueno, pues había pocas personas que dominaran. Fijaos aquí en este río de oro en el centro, que me parece una fotografía excepcional, y que el color ha podido, en este caso, con un manejo acertado, además de otros valores, la luz, el momento, la composición, bueno, pues verdaderamente sí que... Y además el título, yo creo que le viene como anillo al pelo, ¿no? Además yo he descubierto un fotógrafo también paisajístico y de naturaleza, en Ernst Haas, sin duda. Bueno, otras imágenes, Rosa de 1970 y El bosque de Aspen en 1978. Pues fijaos también esos rojos y el verde. Bueno, vamos viendo el arco iris cómo va apareciendo representado de una forma absolutamente sorprendente. Cambiamos de registro y nos vamos a ver algunas de la creación. Qué pocos elementos, pero fijaos esa verde con la ola rompiendo, con esos azules tan profundos. Esto está hecho en Tobago en 1968. Y fijaos la creación, inspirado según parece en el Génesis de la Biblia, ¿no? Un trabajo que además le supuso 13 años de viajes y de fotografías, ¿no? Y se condensó en este libro, que es fantástico. ¿Qué la has visto tú en el Post-it? La que te he comentado era similar. ¿Y qué me dices de esta cascada? Y bueno, además fijaos la temperatura de color de la izquierda tan fría. ¿Quién había hecho esto hasta ese entonces? Sí, para eso se utilizaban las películas de usted, ¿no? Expuestas a luz día. Y además con diapositivas, me acuerdo, no sé si vosotros, los que hacéis diapositiva del público o en internet, hacéis una cosa que se llamaba el preflashing, que era exponer todo el carrete a un gris, volver a rebobinar hasta el punto de inicio y exponer sobre ese gris la foto para que saliera más suave. Yo creo que entendíamos el soporte de una manera que todavía no entendemos el soporte digital, o por lo menos mi generación. Imagino que los chavales que ya empiezan en digital llegan a entender eso de qué hacer con el soporte para según qué cosas, como hacía Man Ray, por ejemplo, en esas experimentaciones, ¿no?
Sí, además, fijaos que nosotros tomamos nuestras fotografías, los sensores de nuestras cámaras incorporan esa matriz de color y el procedimiento es el mismo que esa transferencia de colores con esas... Yo es que en cuanto veis el vídeo te imaginas el sensor y es lo mismo. Tenemos lo mismo, este proceso es exactamente lo que hacen nuestros sensores digitales en la fotografía. De hecho, esas diapos de ISO 12, ISO 8, ISO veintitantos, eran para reproducir. O sea, se inventan para reproducir obra, para reproducir cuadros. Y hay quien decía, bueno, pues si está libre de grano, yo voy a utilizar esto para naturaleza. Y por de ahí vienen esas velocidades largas de obturación. Sí, Pero sí, claro, sí. luego sale una imagen limpia de grano. Bueno, más imágenes de ese libro de la creación, de vistas cenitales, vistas aéreas. Nos recordará un poco también a lo que nos hablaba Héctor Garrido de los fractales, ¿no? En esas imágenes, fijaos el comportamiento de esas olas del mar con esos patrones tan interesantes. Y bueno, esa bandada de aves, no sé si serán flamencos, no, quizás sean flamencos, ¿no? Y nuevamente, pues otra vez dos imágenes con poquitos elementos de ese corte tan sencillo, pero que logran... también esto me hace pensar en esa hipótesis sabana de la que nos hablaba José en composición y que aquí, desde luego, vemos dos ejemplos. A mí personalmente más el de la izquierda creo que se ajusta más a esa teoría, donde vemos un campo con esos rayos del sol a mitad, ese camino que nos conduce a dos o tres arbolitos y la foto me parece extraordinaria. Y la de la derecha, pues, además se introduce en este caso la escala, la dimensión. Fijaos esos pequeños árboles y el espacio, esas nubes tan enormes que nos hace pensar en la inmensidad de la atmósfera que nos envuelve, que nos rodea, ¿no? Amantes de nieve, desde luego, además en este caso creo que el título le viene que ni pintado. Fijaos esos cuerpos que parecen yacer desnudos, el ombligo, las curvas, desde luego es absolutamente sugerente, ¿no? Bueno, y hablamos un poco del movimiento. Haas experimenta también, pues gracias a esa película, profusamente con el movimiento. Nosotros vemos si no ponemos el título de figuras desenfocadas corriendo, que es la traducción más o menos del inglés, pues a lo mejor nos cuesta un poquito más pensar. Esta fotografía está tomada en la playa, vemos ahí, pero vamos, son dos figuras casi fantasmagóricas. Yo creo que son dos mujeres porque hasta aparece la coleta, ¿no? Sobre todo la de la izquierda que vemos. Y utiliza fondos en los que además selecciona el color. Fijaos que bien le va el color también a las siluetas y maneja el desenfoque para transmitir nuevos estímulos visuales, prácticamente desconocidos hasta el momento, ¿no? El éxito, además de algunas fotografías de Venecia, por ejemplo, hace que Life le encargue fotografías de deportes. Él no era era un espíritu bastante libre y no gustaba mucho de esos encargos, pero aceptó el reto. Y fijaos, decía él, la idea principal era liberarme del viejo concepto del momento estático para conseguir una imagen que comunicara al espectador la belleza de una cuarta dimensión, que se podía descubrir a través de varios momentos, mucho mejor que en uno solo. Cuando pensamos en una determinada música, no recordamos un tono concreto, sino una melodía, un tema o un movimiento. Así, en la danza no se busca nunca un momento. También en este caso se trata de la belleza de un movimiento en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues a la derecha una paloma, parece un pájaro en vuelo, ¿no? Futurismo, sí, sí. Y a la izquierda, pues una carrera. Se vino a España también y he dejado el texto sin traducir, que es Belleza en un arte brutal, ¿eh? Algo que fue objeto también de un reportaje de la revista Life en 1957. Algunas de sus escenas de corridas de toros en España. ¿No os recuerda algo? Yo me pongo a pensar en un pintor y me lleva a Goya, ¿verdad? Pensar en la serie de tauromaquia de Goya, ¿verdad? En blanco y negro, obviamente, pero vamos, sí que desde luego me transmite, no sé, recuerdos del notable pintor español. Además parece ser, utilizaba para estas escenas una cámara de visor directo. Él con el tiempo, por lo que yo he leído, se da cuenta de que en las imágenes de este tipo hay algún elemento central que es lo que nos permite o permite al espectador identificar la escena. Pues seguramente en este caso sea el cuerno del toro, el capote, la montera del torero, en la derecha las banderillas, y él, desde luego aciertos, errores habría infinitos, y a base de pruebas consiguió desarrollar un método de trabajo que le servía, de tal manera que seguía los objetos en movimiento hasta que situaba los elementos de una manera más o menos ordenada en el marco, sin necesidad de recurrir a
otras artimañas. Seguramente el recorte en este tipo de fotos no creo que funcione muy bien. Yo creo que no. Bueno, obviamente en Estados Unidos también. Fijaos que hay algunos otros autores como Joel Meyerowitz, creo, o Stephen George, digo creo por el apellido que no sé pronunciarlo muy bien, que fueron también notables autores, o son, porque por ejemplo en el caso de Stephen George está vivo todavía, Joel no soy capaz de decirlo. Y yo cuando he visto algunas de sus fotos, no era capaz de entenderlas, no las comprendía. De hecho, pero cuando ves te fijas en los colores, entonces descubres cosas. Y en estas fotografías urbanas, tan confusas con tantos elementos, parece un caos. Pero sin embargo al final dices, hay algo que lo ordena. Y es el color. Yo creo que es el color. Ese cielo negro, esa calzada también de esos tonos tan oscuros y ese contraste con los luminosos, pues yo creo que al final es lo que hace que la foto resulte. Porque de no ser así, yo esta imagen no la veo en blanco y negro. Yo creo que será tremendamente confusa, creo yo. Sin embargo, color es lo que le da sentido a esta fotografía. Y es algo que creo que es muy difícil de apreciar y de conseguir, ¿no? Bueno, perdonad, esta está repetida, la de la izquierda, lo siento. Pero bueno, disfrutamos de ella otra vez. Y la de la derecha, pues, fijaos, además, esto pues será alguna escena de Colorado seguramente, ¿no? Una barbaridad, ¿verdad? Me asombra por un lado la vigencia que tiene esto, porque hoy en día lo ves y te quedas pasmadísimo, imagínate entonces. Y este tío sabía lo que se traía entre manos. Sí. Sabes que a veces hemos visto autores que tú y yo nos hemos mirado así como Sí. diciendo, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero esto es un valor muy sólido, este tipo. Sí, es fantástico. Además, al final vamos a ver las dos galerías que yo os recomiendo Pero yo, desde luego, este libro de la creación creo que es una obra de arte. Creo que es un hito. Además, cómo huye de la gente, al principio en blanco y negro, personas, y de repente se evade y no saca ni un edificio, bueno, en muchas obras de la creación. Incluso las de Venecia, es decir, ves las fotografías de Venecia y has visto la de los gondoleros o ves la de la izquierda, de las góndolas con ese, y busca una atmósfera, transmitir calma, serenidad. Sí. Bueno, algunas abstracciones yo no adivino Hola en Tobago. Perdón, eso está mal. Esa es que es la diapositiva, es una abstracción. Borraremos el texto de ahí, ¿no? Es una abstracción que, bueno, puede ser una pintura, un graffiti, cualquier cosa, ¿no? Alguna más vamos a ver a continuación. Hay algunas fotografías que han sido recientemente descubiertas también. Bueno, pues aquí vemos, fijaos además que, si se me permite la licencia, le pegaba a todos los palos, ¿no? Las abstracciones, composiciones de paisajes con gente, fotografía urbana, y siempre con un dominio, una preocupación por el color, el amarillo y el negro, pues además es una combinación que en diseño gráfico hoy en día está muy en boga y muy presente en mucha cartelería, si nos fijamos en muchos diseños, ¿no? En algunas marcas también. Bien, estas son algunas de sus fotografías, algunos descubrimientos recientes que están en la propia página de Ernst Haas. Además, me gustaría decir, con respecto al color, él no creía en las teorías. Él le gustaba leerlas todas y luego no hacer caso a ninguna. Además, era curioso este hombre con respecto al color, porque decía que no hay una fórmula secreta. Que muchas veces las fórmulas y esas reglas de las que tú nos has hablado son el fruto de... No. Bueno, perdón. Yo no he hablado de reglas. No, si lo voy a matizar. Me las he cargado todas. A eso voy, como él también. Vale. A eso es a lo que voy. Es que no me has dejado terminar la frase, Dios mío, parece que no te conozco. No, pues ya te miraban aquí, ya yo ya he visto cuñas. Es que él precisamente opina algo en esa línea. Es decir, las reglas no son más, o las fórmulas matemáticas, que el resultado de buscar una fórmula a una experiencia previa, a traducirlo a sintetizar una costumbre, una corriente o algo en una fórmula, que verdaderamente no es más que eso, el fruto quizás de la experiencia, no es algo un patrón. Él, al contrario, él decía que había que ser un espíritu libre, creador, no seguir esas reglas, se las cargaba todas, igual que las fórmulas o las teorías con respecto al color. Sí, el único don que reconocíamos en composición, si hay, la única concesión a un don, a una facilidad es para el color, desde luego. O sea, hay personas que no sé por qué tienen una facilidad para combinar los colores que supera a otras. Sí. Yo en casa tengo una
que lo combina muy bien. Desde luego me da sopas con ondas en eso, si me lo permite. Bueno, Nueva York, 1971, es verdad. Bueno, esta es una de las últimas fotografías también. Fijaos que muere en 1986, casi ya en los albores de la época digital. En 1992, fijaos, 6 años después, el proceso de iTransfer ya no hubiera podido realizar algunas de estas fotografías muy laboriosas, de varios días de trabajo, ¿eh? Además, esas gelatinas que obtenía permitían, tras lavarlas en agua caliente, después volver a trabajar con ellas, ¿no? Y obtener nuevas fotografías, ¿no? América, 1967. Esas también, fijaos, son de las últimas y con esos amarillos tan cálidos, ¿eh? Y bueno, yo he puesto las dos porque creo que, como dice esa frase también, que a lo mejor alguno de vosotros ha oído, una fotografía borrosa, vale lo mismo para una de estas, es un error. 10 es un experimento y 100 son un estilo, ¿no? Pues aquí hay un estilo, sin duda. Fijaos. Chile es algo así como, en este caso, frío, creo que es. Esto es un efecto de frío, esto es una hoja de césped o de hierba o algo así. Fijaos qué abstracción más fantástica. Y hay una muy parecida a continuación, que en esta es hierba helada de 1968, ¿no? Esta sí que es Chili Grass, era el título original en inglés. Bueno, y esto pues en su foto, pero fijaos además la variedad de temas que fue capaz de abordar también. Obviamente los escenarios urbanos, pues al ser una persona que al final se afincó en los Estados Unidos, fijaos el cuadro, fijaos, he dicho el cuadro de la derecha, donde vemos esas nubes que son el reflejo en un escaparate y vemos ahí pues una escena, pues la Virgen, el Niño Jesús, seguramente será un cuadro o alguna representación pictórica en el interior de ese edificio y cómo ha conseguido combinar ambos elementos para crear ese resultado, ¿no? Puede ser una doble exposición. Podría ser una doble exposición también, sí. Bueno, y si queréis saber algo más de este genial autor, os invito a que visitéis esta web y podéis incluso comprar algunas de las fotografías. Las impresiones, bueno, si alguno se atreve, por eso ya he decidido los precios más o menos. En el proceso de iTransfer, de transferencia de colorantes, están pues de los 8.000 a los $30.000 aproximadamente, ¿no? Firmadas por... o sea que no son baratas precisamente, ¿no? Se le ocurren las ideas. Bueno, quién sabe. Yo desde luego acepto regalos por Navidad. Bien, y aquí podéis ver pues su fotografía, y esta es otra donde también tenéis otras escenas, otras imágenes captadas por este genial autor austriaco. La solitaria Marilyn, ahí va. La solitaria Marilyn también. Tiene retratos en blanco y negro, podéis ver también, o sea que, fijaos, además creo que esta captura de pantalla representa muy bien su obra, la variedad. Fotografías de naturaleza, de paisaje, retratos en movimiento, en blanco y negro, y escenas urbanas, nocturnas, un poco de todo, ¿no? ¿Has visto la última? La vas a ver ahora. La última. La última abajo a la derecha, ¿no? Es el espacio otra vez. Mírala, ahí está. Me la he dejado para el final, sabía que le iba a gustar. Yo he visto en su web, se llama The Cross, la cruz, aunque la he visto con otro título por ahí que son Misty Heights, que es algo así como alturas con niebla. Mist es niebla, pues. El enemigo de la fotografía es nunca mejor dicho. Esta es su filosofía, es lo convencional. Las reglas fijas sobre el cómo. ¿Ves cómo, si no me has dejado hablar antes? Al final hemos ido al camino. Hemos ido al camino. Me está conduciendo por la senda adecuada. Su salvación vendrá de la experimentación. Así que me sumo a la doctrina del maestro y prometo no hablar más de reglas en lo que nos queda, ¿no? En este periplo. Y bueno, pues este señor era Ernst Haas, el fotógrafo del color, 1921-1986. Muchas gracias.